Hoy vamos a estar hablando de algunas secciones de Éxodo capítulo 3. Más adelante seguiremos hablando del Evangelio según Moisés en Éxodo capítulo 4. Pero Éxodo capítulo 3 y 4 es un diálogo que se da entre Moisés y Dios. Algunos lo tipifican como un ring de boxeo donde hay dos personas, cada uno está defendiendo su parte y cada uno está golpeando, tratando de golpear al otro con preguntas y con propuestas. ¿Cuál es el evangelio que Dios nos dejó? ¿Dónde está la centralidad de la vida? ¿Dónde está la centralidad de la interpretación bíblica? ¿Dónde está la centralidad de la vida cristiana? ¿Qué significa vida cristiana? Yo he escuchado muchos sermones y seguramente ustedes también de muchísimos pastores y la mayoría de ellos limitan el concepto de vida cristiana a una manera en la que uno tiene que andar. Quiere decir, hay ciertas normas, ciertas leyes que uno tiene que cumplir y a eso le llama vida cristiana. Pero hemos hecho una dicotomía tan extrema en que nuestra predicación va a un sentido y la parte real de la vida va a otro sentido. ¿Cuántas veces escuchamos decir los cristianos tienen que ser así, 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 así? Y hay una cantidad de leyes morales muy buenas, excelentes leyes morales, pero se quedan solamente en la parte filosófica de la vida cristiana. ¿Cómo bajar hasta nuestra manera de vivir? ¿Cómo bajar hasta nuestra forma de pensar cada una de esas leyes que están reflejadas en la Biblia? A eso llamamos evangelio, a la combinación de lo que Dios ha revelado en su palabra en concordancia con nuestra manera de vivir. Vivimos, por tanto, el evangelio de Jesucristo. Eso por un lado. Por otro lado, si nuestra vida de verdad es un empeño, algunos le llaman una tensión, y también es evidente, pero es el empeño de vivir de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra, a lo cual llamamos evangelio. No hay opciones para dividir mi vida en cosas buenas y cosas malas. No decimos, esto pertenece al mundo y esto pertenece a la iglesia. No decimos, me visto de una manera en el mundo y me visto de otra manera en la iglesia. Aunque esta puede ser parte de nuestra tensión. Pero no hemos llegado a interiorizar la centralidad del evangelio en la vida, porque nos quedamos en la superficie. Es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Hebreo. Le dice, ustedes se han quedado con los rudimentos de la vida. Han llegado a quedarse solamente con la leche y necesitan la carne. Ahora, no les está hablando alguien que como Elías fue traspuesto y como Pablo fue al tercer cielo. Esta es mi lucha. ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cómo vivir sabiendo que el mensaje del evangelio es la centralidad de mi vida? Y ahí vamos. En realidad no entendemos las vastas implicaciones y sus aplicaciones cuando hablamos de que el evangelio es el centro de la vida del creyente. Solo cuando el evangelio se aplica más y más profunda y radicalmente, solo cuando pensamos que todo esto es verdad, entonces es que produce fruto y crece. Y quiero retomar algunas de las cosas que se han dicho anteriormente, porque
para muchos el concepto de iglesia está limitado a cierta estructura. Entonces tenemos que hacer esto y esto para lograr ser iglesia. No es solamente aquellas cosas que yo predico, sino aquellas cosas que yo creo. Y cuando creo un asunto, mi vida tiene que empezar a moldearse de acuerdo a ese asunto que creo. El cambio empieza cuando nosotros empezamos a entender y empezamos a dejarnos cambiar por la profundidad de ese evangelio. Hay cambios radicales que tengo que hacer en mi vida y cuando lo hago de manera profunda, entonces empiezo a crecer en mi vida cristiana y los frutos se ven evidentemente. Hay muchas estrategias evangelísticas para alcanzar a las personas. Posiblemente todas son efectivas, unas más que otras. La gente se siente muy animada con su esfuerzo evangelístico, pero en cada esfuerzo evangelístico que hagamos, tenemos que dejar que Dios haga esa obra. Cuando usted invita a una persona que venga a la iglesia, cuando usted le da un tratado a una persona, cuando usted le predique el evangelio a una persona, deje que el Espíritu fluya a través de usted y que logre hacer el cambio en esa otra persona. Ahora llegamos y entramos por esa puerta con nuestro saco de problemas. Es un error decir, deje sus problemas afuera y venga a gozarse en el Señor. No. Eso no funciona. Lo mejor sería, venga con sus problemas y gócese en el Señor con sus problemas. Son nuestras cargas las que Dios muchas veces utiliza para ayudarnos a entender la profundidad del evangelio. Y ahorita hablaremos un poquito de nuestro amigo Moisés. En medio de una zarza, apacentando las ovejas de Jetro, que era su suegro, estaba en el desierto, se le apareció un ángel del Señor en una llama de fuego, en una zarza. Moisés miró, dice la Biblia, y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El hecho de que la zarza ardiera en el desierto, eso es muy común. Y para Moisés no hubo ningún espanto cuando vio que aquella zarza ardía. Porque por el exceso de calor y las plantas estar tan secas, por mucho calor fácilmente empiezan a arder los pequeños árboles que quedan. Pero lo que llamó la atención a Moisés no fue que la zarza ardía. ¿Qué fue lo que llamó la atención a Moisés? Que no se consumía. Que no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? ¿Qué cosa es el evangelio? El evangelio es la clave del reavivamiento y la renovación espiritual continua y profunda. Es el continuo redescubrimiento del evangelio. Ahora bien, a medida que entendemos el evangelio, cambios empiezan a operarse en nuestra vida. Aunque nosotros no queramos, cambios empiezan a operarse en nuestra vida. Y hablamos de renovación espiritual, no solamente en la parte estética del concepto. Hablamos de renovación espiritual en el amor hacia Dios, o en el amor hacia otras personas, o en el entendimiento de cómo debemos manejar nuestra vida en comparación con nuestros problemas, siendo Dios el eje central de nuestra vida. Y aquí es donde viene una frase que alguien dijo, todos nuestros problemas vienen cuando fallamos en la aplicación de ese evangelio. Un ejemplo, decir mentira
es pecado. La Biblia dice que no se puede decir mentira. De acuerdo. El fallo de decir mentira es parte de nuestra naturaleza, de que somos personas pecadoras y fallamos y decimos una mentira. Pero hay un poquito más allá del hecho de decir una mentira. Es que nuestra estructura espiritual se quiebra cuando no entendemos el Evangelio. En otras palabras, si decir mentira es pecado, ¿qué papel juega el Evangelio en ese momento de decir mentira? Todo lo que quiero decir es que la mentira no es lo básico del problema. Y que no debemos, y escuchen bien lo que voy a decir, no debemos preocuparnos tanto cuando decimos una mentira o cualquier otro pecado. Tenemos que meter al Evangelio dentro de nuestra estructura, dentro de nuestra comprensión. Cuando decimos una mentira, Señor, ¿qué pasa que tu Evangelio no ha terminado de cambiar esta parte de mi vida? O cuando hacemos cualquier otra cosa que no es del agrado de Dios, utiliza el Evangelio tuyo, Señor, para cambiar esa área de mi vida. Eres más pecador o imperfecto de lo que jamás te imaginaste. Eres más pecador e imperfecto de lo que jamás imaginaste. Sin embargo, y al mismo tiempo, puedes ser más aceptado y amado de lo que jamás esperaste. Porque Jesucristo vivió y murió en tu lugar. La salvación es de Jehová. Sigamos pensando en el ejemplo de la mentira. Cuando decimos una mentira, decimos, es verdad que somos los pecadores más terribles de la historia. Así es. No solamente por la mentira, sino por todo lo demás. Pero es que en el momento que pecamos, que nos sentimos tan imperfectos, tan pecadores, tan rechazados, tan sucios, en ese mismo momento somos tan amados por Dios. Y ahí es donde está la centralidad del Evangelio, no en que pecamos, sino en que en el momento que pecamos, Dios nos sigue amando. Y ustedes han escuchado esta frase y esta idea durante varios meses, lo hemos estado tratando de diferentes maneras. ¿Sabe por qué? Porque la única manera que tenemos de cambiar nuestra vida con el Evangelio es entender que somos aceptados por Dios. Ojalá pudiéramos estar repitiendo esto, como nos hacían en la escuela cuando éramos chiquitos, que cometíamos una falta de ortografía, que había que escribir 100 veces la palabra había con H, con B larga y con tilde en la I. 100 veces, hasta que uno entendía eso. Tenemos que entender esto, hermano. Es la única cosa que nos va a dar libertad en la vida cristiana. Dios nos ama y Dios nos acepta como somos, porque quiere cambiarnos a algo mucho mejor. Ninguna ley va a cambiar a una persona. Ninguna moralidad va a cambiar a ninguna persona. La única cosa que cambia a la persona es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio es este: Jesucristo murió, Jesucristo vivió y murió para aceptarnos. Dijo Lutero, somos al mismo tiempo pecadores y justos. Eso está terrible. Ahí hay una gran contradicción. Ninguno de los colores son iguales. Rojo diferente del verde, negro diferente del blanco. Cosas son, y en este tiempo que nos ha tocado vivir, inmediatamente clasificamos a las personas por lo que pensamos que pueden ser. Esta persona es
carismática, esta persona es calvinista, esta persona es arminiana. Y juzgamos a las personas de acuerdo a los criterios donde lo ponemos. A nadie se le ha ocurrido decir que nosotros los pecadores somos justos. Porque no hay, en la Biblia no hay la polaridad de decir, si entonces eres un pecador, estás muerto, fracasado. Romanos dice, destituido de la gloria de Dios. Pero es que la esencia de la vida, la esencia del pecado es separarnos de Dios y la esencia del evangelio es perseguir a ese pecador. Entonces cuando nos percatamos de que somos pecadores, efectivamente eso nos humilla, nos hace reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades y como les decía al principio, Señor, no sirvo para nada, no valgo para nada, soy un pecador. Y ahí empieza el arrepentimiento en reconocer quién soy. Pero es que en ese mismo momento que entiendo que soy un pecador, Lutero decía, es que soy un santo ante los ojos de Dios. Y vuelve Romanos a decirnos, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos da confianza para vivir. Otra vez, el argumento de Lutero es en contra de esta dicotomía cristiana. Aceptamos una forma de vivir, y esta es nuestra tendencia, y vivir la vida cristiana de otra manera. Dice Dios en su palabra tal cosa y nosotros tratamos de vivir de otra manera. Aceptar a Jesucristo por gracia y vivir la vida cristiana por fuerzas. Eso es imposible. Y ahí es donde el evangelio nos quebranta. No podemos vivir una vida cristiana sin pensar y sin estar conscientes de que Dios es la única persona que nos ayuda a vivir esa vida cristiana. Nuestra vida cristiana no se vive por nuestra fuerza, ni por nuestro mérito, ni por nuestra inteligencia. La vida cristiana se vive por la fe en Jesucristo. La gracia de Cristo está presente en todos los momentos de nuestra vida. No solamente cuando las cosas van bien estamos contentos. La gracia de Jesucristo está presente también cuando pecamos. Insisto en esto. Y en algún momento lo vamos a hablar con más profundidad. Pero insisto en que la iglesia tiene que ser una comunidad de aceptación de los pecadores. ¿Quién aquí no es pecador? Yo no puedo levantar las manos. Todos somos pecadores. Entonces tiene que haber un lugar donde la gracia de Cristo se haga tan evidente. Y un buen lugar puede ser la iglesia, donde podamos aceptar a la persona en cualquier manera que sea. Y aquí es donde nos metemos en el aporte de nuestro amigo Moisés, tratando de escribir su evangelio como lo hizo Juan y como lo hizo Marcos y como lo hizo Lucas y Mateo, y se metió y salió al desierto y la zarza estaba ardiendo y la zarza no se consumía y dijo Moisés, tengo que satisfacer de alguna manera mi curiosidad. No soy suficiente con lo que tengo. Noten este principio. De esto no nos podemos librar. Nos llama mucho la atención las cosas exóticas de la vida. Aquellas cosas llamativas nos llaman la atención y frente a ese bombardeo de cosas que están frente a nosotros, nuestra primera intención es sentirnos atraídos, seguir detrás de esas cosas, pero a la vez nos sentimos insuficientes en nuestra fuerza para limitarnos ante esos desafíos que tiene la vida. Somos insuficientes. La primera cosa que Dios
utiliza para hacernos grandes y para perdonarnos es dejarnos sentir insuficientes. Moisés no podía controlar el fuego de aquella zarza. Moisés no podía apagarlo. Al contrario, fue tan llamativo que Moisés fue hasta allí, hasta la zarza. Él se movió hasta el lugar. Quería, algo está pasando aquí. Nuestra insuficiencia humana. Y cuando llegó, Dios le dijo: Moisés, Moisés. Y él le dijo: aquí estoy. Noten, en medio de la zarza no se consumía, aquella matica seguía ardiendo y horas, y Moisés escucha que Dios le dice: Moisés, Moisés, y Moisés dice: aquí estoy, Señor. Entonces él dijo: no te acerques aquí. ¿A dónde? A la zarza. No te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies. Noten el contexto: desierto, arena, caliente, una mata ardiendo. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás ahora es tierra santa. Hay una relación muy estrecha entre lo que yo soy como individuo, mi pecado, mi realidad, y en el momento que Dios me está llamando. La santidad no era de Moisés, era de Dios para Moisés. Qué interesante. Añadió y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés cubrió entonces su rostro, propio de la cultura judía, porque tenía temor de mirar a Dios. Ahora noten cómo el evangelio según Moisés está matizado del temor humano. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca y vino la tempestad, ¿dónde estaba Cristo? Durmiendo. ¿Y dónde estaban los discípulos? Muertos de miedo. Porque el temor es parte de nosotros. El temor a enfrentar la vida es parte de nosotros. Dios le dice: es que yo soy el Dios de la historia. Mira, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios de la historia. Yo soy el Dios de tu familia. La historia está en mis manos. Y la respuesta de Moisés fue temor. Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he escuchado su clamor y estoy consciente de sus sufrimientos. Vine aquí para librarlos, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra de leche y miel. Pero eres tú el que tienes que ir a sacarlo. Miren, es el pueblo de Dios. Dios vio el sufrimiento del pueblo y ahora es Moisés quien tiene que ir a sacarlo. Y ustedes saben el conflicto que hubo con Moisés años antes, matando a un egipcio, y le dijeron: Moisés, piérdete porque te la van a arrancar. Y Moisés se fue para el desierto y allá se casó y tuvo ovejas y tuvo familia y toda la cosa. Pero ahora, en medio del momento donde tenía temor, donde era insuficiente humanamente, donde aparentemente él se da cuenta que está frente a un desafío mayor, que es la santidad de Dios. Dios le dice: ve a Egipto y saca al pueblo. Pero hay una esperanza en aquello que es eterno. Este es un tema, esto de Moisés es una agenda que tenemos que cubrir. ¿Por qué le digo esto?
Porque nuestra esperanza no está solamente en cómo vivo hoy. Nuestra esperanza está cómo Dios tiene el control del futuro de mi vida. Y Moisés le dijo, búscate otro. Versículo 11, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No hay cosa más difícil que perder la identidad. Lo primero que hace el pecado, nos desbarata, nos destruye y nos hace pensar que somos basura. Y la respuesta de Dios es obvia. Yo iré contigo, Moisés. La promesa de Dios es segura, no depende de nuestra condición. Hay seguridad en la promesa de Dios. Es que cuando soy más pecador, soy más aceptado. La grandeza del Evangelio es que cuando peco, porque no puedo dejar de pecar, me doy cuenta que el Evangelio empieza a trabajar en mi vida y la gracia de Cristo empieza a limpiar mi pecado. Quiero dejar eso para la semana que viene y quiero alar este Evangelio de Moisés hasta el tiempo de Colosenses capítulo 2. Y Pablo está diciendo allí, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora tenemos la imagen de un Moisés destruido, de un Moisés culpable de todas las cosas, pero hay uno que venció nuestra culpabilidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos, ¿qué? Completos en él. Estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Romanos 5 dice que no somos culpables, hemos sido justificados. Creo que tenemos el privilegio, a través de la gracia de Jesucristo, para vivir un evangelio que haga la diferencia frente al mundo. No se esfuerce por vivir diferente, esfuércese por ser obediente, por ser fiel. Todos los días, dígale: Señor, necesito fuerza para ser fiel hoy. Porque no vamos a cambiar la historia por nuestra fuerza. Vamos a cambiar la historia por la gracia de Jesucristo. Aquí en nuestra mano está escrito nuestro pecado. Soy muy malo, Señor, para decirte lo bueno que quiero ser.
Pero aquí, como cantábamos ahorita, está la herida de la cruz de Jesucristo diciendo, derramé tu sangre para borrar ese pecado. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser diferentes en la manera que el Evangelio de Jesucristo y su gracia empiezan a hacer cambios radicales en nuestra vida.